Bienvenidos al repaso virtual de anatomía. Vamos a empezar con el tema número 1, histología humana. La pregunta dice, encontramos epitelio simple plano en. Vamos a analizar cada una de las alternativas. La primera alternativa dice alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares efectivamente tienen un epitelio simple plano. La segunda alternativa dice glándula tiroides. La glándula tiroides tiene un epitelio simple cúbico. La tercera alternativa dice intestino delgado. El intestino delgado tiene un epitelio simple cilíndrico. La cuarta alternativa dice segmento delgado del asa de Henle. Aquí nuevamente encontramos epitelio simple plano. Y la quinta alternativa dice tubo colector de primer orden. Aquí el epitelio es simple cúbico. Y como nos pedían simple plano, la alternativa sería 1 y 4. Alternativa B. La segunda pregunta nos dice, son características del tejido conjuntivo. Premisa 1, es avascular. Esta es falsa, ya que debemos conocer que el tejido conjuntivo es un tejido ricamente vascular. La segunda dice es anervado. También es falsa, ya que el tejido conjuntivo es inervado. La tercera dice abundantes células. También es falsa, ya que el tejido conjuntivo tiene escasas células. Lo que sí tiene abundante es la matriz intercelular, por lo tanto, la alternativa 4 es correcta y las células son variadas. Entonces, alternativa sería 4 y 5. La pregunta nos dice, en relación a las células conjuntivas, ¿es cierto que? Premisa 1, la célula madre también es llamada mastocito. Esta alternativa es falsa porque a la célula madre se le llama mesenquimal o stem cell, no se le llama mastocito. El mastocito también se le llama célula cebada y es la que se encarga de crear histamina y heparina. La alternativa 2 dice, el fibroblasto es estimulado por la vitamina D. Alternativa también falsa, porque quien estimula el fibroblasto es la vitamina C. La pregunta 3 dice, el adipocito unilocular está presente recién nacidos. Esta alternativa también es falsa, porque la presente en recién nacidos es el adipocito multilocular, no el unilocular. La 4 dice, el plasmocito participa en inmunidad humoral. Esta alternativa es correcta. El plasmocito o célula plasmática libera anticuerpos. Y eso es participar en inmunidad humoral. La alternativa 5 dice, la célula cebada sintetiza histamina y serotonina, así como también heparina. Alternativa correcta. Entonces, clave sería 4 y 5, clave la C. Pregunta, ¿es una premisa cierta en relación al cartílago? La alternativa A dice, presenta abundantes células. Debido a que el cartílago es parte del tejido conjuntivo, esta alternativa es falsa, ya que las células son escasas. La alternativa B dice, está rodeado por una membrana ósea. También es falsa, ya que quien rodea el cartílago es una membrana conjuntiva llamada pericondrio. Alternativa C, crece por aposición. Esta alternativa es correcta, ya que el crecimiento del cartílago es por aposición e intersticial. La D dice está ricamente irrigada. Esta es falsa, el cartílago es avascular. La alternativa E dice sus células son polares. Esta es falsa, ya que corresponde a una premisa de tejido epitelial. Entonces, alternativa C. Pregunta 5. Respecto al tejido óseo, uno de los siguientes enunciados es falso. Cada vez que en tejido conjuntivo encontremos una célula que acaba en cito y otra que acaba en blasto, vamos a pensar lo siguiente. La que acaba en cito es la célula madura e inactiva y la que acaba en blasto es la célula joven y activa. Por lo tanto, alternativa A, osteocito, célula madura, correcto. Alternativa B, osteoblasto, secreta colágeno y sales minerales. Correcto también, ya que es la célula joven y activa. Alternativa C, posee escasa sustancia intercelular. Esta es falsa, ya que el tejido óseo, como parte del tejido conjuntivo, tiene abundante sustancia intercelular. Alternativa D, posee una celularidad muy dispersa.
ya que aquí encontramos osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Y alternativa E, se clasifica en tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Esta también es correcta, por lo tanto la falsa sería alternativa C. Pregunta 6. Tipo de osificación que se da en los huesos del cráneo y la mandíbula. Hay que recordar que hay dos tipos de osificación: la osificación endocondral y la osificación membranosa o intramembranosa. La osificación de tipo endocondral es la que se da en huesos largos, como por ejemplo el húmero, el fémur, cúbito, radio, tibia, peroné. Y la osificación intramembranosa es la que se da en los huesos planos, como por ejemplo huesos de cráneo y mandíbula. Por lo tanto, la alternativa correcta es alternativa D, osificación intramembranosa. Pregunta 7. El fenómeno por el cual los leucocitos pueden atravesar un capilar se denomina: cuando un tejido es dañado, como por ejemplo la piel, hay bacterias que llegan a ingresar. El tejido lesionado manda citocinas como un aviso de señal a los glóbulos blancos. El glóbulo blanco, que se entera de este pedido de auxilio, decide salir del capilar para ir en ayuda del tejido dañado. La información que llega a la célula se llama quimiotaxis. La salida del leucocito del capilar se llama diapédesis. El movimiento que hace para llegar al tejido lesionado se denomina movimiento ameboideo, y una vez que llega al tejido lesionado realiza la fagocitosis. Como nos piden acerca del nombre de salida, entonces alternativa sería alternativa C, diapédesis. Pregunta 8. El tejido formado por células de diversa forma, mayormente estrelladas, con ramificaciones de tamaño variable, se llama. Muy bien, el tejido que por excelencia tiene células estrelladas es el tejido nervioso. Recordemos que más del 90% de las neuronas son de forma multipolar, lo que hace que tengan ese aspecto de estrella. Entonces sería alternativa C, tejido nervioso. Pregunta 9. Las neuronas responsables de la integración y el análisis de información sensitiva y de la generación y coordinación de respuestas motoras se denominan. Bueno, hay que recordar que en los eventos, como son los reflejos, por ejemplo, van a participar 3 neuronas. La que vemos de color azul se denomina neurona sensitiva. La que vemos de color verde se denomina neurona de asociación. Y la que vemos de color rojo se denomina neurona motora. Entonces, la neurona que se encarga de relacionar lo sensitivo con lo motor es la neurona de asociación, o también llamada interneurona. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B, interneuronas. Pregunta 10. El punto donde se asocian un axón y una dendrita se llama. Bueno, hay que recordar que la comunicación entre neuronas o entre neurona y un órgano efector recibe el nombre de sinapsis. La sinapsis que se da entre dos neuronas ocurre en su mayoría de veces entre un axón y una dendrita. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa C, sinapsis. Siguiente tema, sistema óseo-muscular. Pregunta 11. El hueso frontal presenta excepto. Hay que recordar que en el hueso frontal encontramos los siguientes elementos. En la cara anterior del hueso frontal encontramos en el centro la sutura metópica, que es el punto de unión, el punto de contacto entre ambos huesos frontales. Cuando uno recién nace, presenta dos huesos frontales y la fusión de ambos origina a la sutura metópica. También encontramos en esta región a la glabela, o también llamada eminencia frontal media, que se ubica por encima de la nariz.
de un punto llamado nastion. También encontramos a las arcadas orbitarias o arcos orbitarios. Y por debajo de estos arcos encontramos a la escotadura supraorbitaria. En la cara posterior encontramos al canal del seno venoso. Canal del seno venoso longitudinal superior, o también llamado sagital superior. También encontramos a la cresta frontal media. Y al agujero ciego. Y en la cara orbitaria encontramos dos fosas, la fosa lagrimal y la fosa troclear. Por lo tanto, nos piden la alternativa que no corresponde. Sutura metópica, como vimos, es correcto. B, escotadura infraorbitaria. Esta es falsa, porque lo que encontramos es escotadura supraorbitaria. Por lo tanto, clave incorrecta, alternativa B. Pregunta 12. Porción del hueso coxal que se encuentra en la parte superior de la cadera y tiene forma de abanico. Hay que recordar que cuando se nace, el hueso coxal está partido en tres porciones, que son las siguientes. La porción superior se llama ilion. La porción inferior externa recibe el nombre de isquion. Y la porción inferior interna recibe el nombre de pubis. En la pregunta nos hablan acerca de la porción superior, o sea, nos preguntan por el ilion, que tiene las espinas ilíacas y la cresta ilíaca. Entonces, alternativa C, ilion. Pregunta 13. El músculo que flexiona semisupina y semipro del antebrazo se denomina. Muy bien. Vamos a hablar de cada uno de ellos, iniciando por la alternativa E. El músculo bíceps braquial es un músculo que realiza flexión de antebrazo más supinación. El músculo pronador cuadrado, como su nombre lo indica, realiza pronación de muñeca, o sea, palma de la mano hacia abajo. El músculo anconio realiza extensión de antebrazo. El músculo braquial anterior es agonista al músculo bíceps braquial, o sea, también realizaría flexión de antebrazo. Y el músculo supinador largo realiza semipronación y semisupinación, así como flexión de antebrazo. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa A, músculo supinador largo. Pregunta 14. Son elementos del hueso maxilar superior. Vamos a identificar cada elemento. 1. Antro de Highmore. Esto sería el punto 1, el antro de Highmore. Es el seno maxilar, es el seno más grande dentro de los huesos del cráneo y de la cara. Punto 2, espina nasal anterior. Este punto que tenemos hacia adelante en formación para la nariz se denomina espina nasal anterior. La espina nasal posterior corresponde a los huesos palatinos. Punto 3, apófisis palatina. La estructura que estoy aquí marcando se denomina apófisis palatina debido a que presenta articulación con el hueso palatino. Punto 4, agujero supraorbitario. Este no correspondería ya que el agujero supraorbitario corresponde al hueso frontal y la apófisis estiloides corresponde al hueso temporal. Y como nos están pidiendo los elementos, sería 1, 2 y 3, alternativa A. Pregunta 15. Una de las siguientes estructuras no es componente del tabique nasal. Muy bien, hay que recordar los componentes que tiene el tabique nasal.
En una vista parasagital nos damos cuenta que está formado por la lámina perpendicular del etmoides, por el hueso vómer y por el cartílago septal o cartílago cuadrangular. Pero en una vista coronal vamos a notar que, aparte de los elementos ya mencionados, el hueso palatino envía una pequeña prolongación denominada cresta nasal, que sirve para la articulación con el hueso vómer. Esta cresta nasal del palatino también forma parte del tabique nasal. Por lo tanto, el hueso que no correspondería es alternativa E, hueso esfenoides. Pregunta 16. La apófisis cristagalli es una estructura que corresponde al hueso. Hay que recordar lo siguiente: el hueso etmoide se divide en dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical se compone de una estructura con aspecto de cresta de gallo llamada apófisis cristagalli y una estructura denominada lámina perpendicular que forma parte del tabique nasal. En la lámina o porción horizontal encontramos la presencia de las masas laterales de donde nacen los cornetes nasales superior y medio, y también la presencia de la lámina cribosa por donde atraviesan los filetes nerviosos del primer par craneal. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa A, hueso etmoides. Pregunta 17. La cavidad glenoidea del omóplato o escápula sirve como receptáculo que aloja la cabeza del hueso. Muy bien, hay que recordar que el hueso escápula presenta en una de sus vértices una cavidad que sirve de alojamiento para la cabeza del hueso del brazo. Y este hueso, que se ubica a este nivel, se denomina hueso húmero. Alternativa B. 18. Con respecto al fémur. Alternativa 1. Es el hueso más largo y pesado del cuerpo. Esta alternativa es correcta. La 2 dice: el extremo distal se articula con el peroné. El extremo distal del hueso fémur se articula con la tibia, mas no con el peroné. Alternativa incorrecta. 3. Su extremo proximal se articula con el acetábulo. El extremo proximal del hueso fémur va alojado en el acetábulo, o también llamada cavidad cotiloidea. Así que alternativa 3, correcta. 4. Contiene troquíter y troquín. Esta es falsa, ya que troquíter y troquín corresponden al húmero. El fémur, en cambio, tiene trocánter mayor y trocánter menor. 5. Contiene trocánter mayor y trocánter menor, que es justamente lo que acabo de mencionar. Entonces, alternativa cierta sería 1, 3 y 5. Alternativa D. Pregunta 19. El músculo del brazo, cuya función es la extensión del antebrazo sobre el brazo, es el. Hay que recordar que en el brazo encontramos 4 músculos muy importantes. En la región anterior encontramos al bíceps braquial con el braquial anterior, ambos flexión de antebrazo. En la región posterior encontramos al tríceps braquial y anconio, ambos encargados de la extensión del antebrazo. Como nos preguntan por extensión, en las alternativas hay que buscar o tríceps o anconio. En las alternativas se encuentra alternativa D, tríceps braquial. Pregunta 20. El párpado superior del ojo es más móvil que el inferior y contiene su parte superior al. Hay que recordar que hay dos músculos que se van a encargar del movimiento de los párpados. El músculo orbicular de los párpados se encarga del cierre de los párpados. Y el músculo que se ubica en el párpado superior y se encarga de elevar los párpados se denomina músculo elevador de los párpados. Este, como había mencionado, se encarga de la apertura. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B, músculo elevador. Los demás músculos mencionados son músculos que se encargan del movimiento del globo ocular.
Tema sistema nervioso y sensorial. Pregunta 21. Son sistemas que pertenecen a la función de relación de los organismos. Hay que recordar que dentro de las funciones que tiene un organismo hay dos muy importantes, la de relación y la de nutrición. A la función de relación pertenecen los sistemas nervioso y sistema endocrino. Y a las funciones de nutrición pertenecen sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal. Por lo tanto, la alternativa sería sistema nervioso, sistema endocrino, 2 y 3, alternativa B. Pregunta 22. El sistema nervioso, a diferencia del endocrino, mira, en esta ocasión vamos a hacer una comparación. La respuesta del sistema nervioso es una respuesta rápida. La del endocrino, en cambio, es una respuesta lenta. La acción que ejerce el sistema nervioso es una acción corta. Rápido llega, pero también rápido se va. En cambio, el sistema endocrino tiene respuesta lenta, pero de acción prolongada. El sistema nervioso hace uso de neurotransmisores, mientras que el endocrino hace uso de hormonas. Por lo tanto, vamos a ver la alternativa. 1. Es de acción rápida. Vemos que esto es correcto. 2. De respuesta prolongada. No, como vemos, eso corresponde a endocrino. 3. Hace uso de neurotransmisores. Eso también es correcto. Y punto 4. Su acción de respuesta es corta. También es correcto. Entonces sería 1, 3 y 4. Alternativa A. Pregunta 23. Son pares craneales mixtos. Hay que recordar primero a los 12 pares craneales. Primer par craneal, nervio olfatorio, función sensorial. Segundo par craneal, nervio óptico, función sensorial. Tercer par craneal, motor ocular común, función motora. Cuarto par craneal, patético o troclear, función motora. Quinto par craneal, trigémino, función mixto. Sexto par craneal, motor ocular externo o abducens, función motora. Séptimo par craneal, nervio facial, función mixto. Octavo par craneal, vestíbulo coclear, función sensorial. Noveno par craneal, glosofaringio, función mixto. Décimo par craneal, vago o neumogástrico, función mixto. Décimo primer par craneal, nervio accesorio, función motora. Décimo segundo par craneal, nervio hipogloso, función también motora. Por lo tanto, los pies mixtos, 5, 7, 9, 10. Tercero, no, motor. Cuarto, no, también motor. Quinto, trigémino, mixto. Sexto, no, también motor. Séptimo, mixto. 3 y 5, alternativa C. Pregunta 24. No es función del sistema nervioso simpático. Vamos a empezar desde la alternativa E. El simpático sí causa eyaculación y parasimpático causa erección. D. Relajación de la vejiga. De esa manera evita la micción, lo cual es correcto. Quien contrae la vejiga es el parasimpático. C. Taquipnea. Correcto. Mientras que el parasimpático es el que hace bradipnea.
Alternativa B, taquicardia, también correcto. Simpático genera taquicardia y parasimpático genera bradicardia. Miosis, esta es la alternativa falsa, porque hay que recordar que lo que hace el simpático es dilatar la pupila y eso se denomina midriasis. Entonces, alternativa falsa, alternativa A. Pregunta 25. Las afluentes arteriales que irrigan el encéfalo provienen de... Hay que recordar que el encéfalo está irrigado por una estructura llamada el polígono de Willis. ¿Cómo se forma esta estructura? Se forma a partir de las arterias vertebrales, que son ramas de las arterias subclavias, y a partir de las arterias carótidas. Las vertebrales se fusionan y forman al tronco basilar, que luego origina a las arterias cerebrales posteriores. La arteria carótida interna origina a la arteria cerebral media y esta origina a las cerebrales anteriores. La comunicación de cerebrales anteriores se llama comunicante anterior. La comunicación de cerebrales medias con posteriores se denominan comunicantes posteriores. Y toda esta estructura se llama polígono de Willis. Entonces, alternativa sería arterias vertebrales, correcto. Tronco celíaco no, porque esto es parte de la aorta abdominal. Arterias carótidas, correcto. Arteria mesentérica, no, también parte de la aorta abdominal. Arterias faciales, estas son ramas de la carótida externa, así que tampoco participan. Alternativa 1 y 3, alternativa A. Pregunta 26. La comunicación de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo se da a través de... Hay que recordar que en el encéfalo encontramos 4 ventrículos, 2 laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Dentro de los ventrículos se secreta LCR, o sea, líquido cefalorraquídeo. La comunicación entre ventrículos laterales con tercer ventrículo se denomina agujero de Monro. Entonces, estos serían los agujeros de Monro. Y la comunicación de tercer ventrículo con cuarto ventrículo se denomina acueducto de Silvio. Como en la pregunta nos piden por la comunicación de ventrículos laterales con tercer ventrículo, la respuesta sería alternativa A, agujeros de Monro. Pregunta 27. El LCR es drenado desde el cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo por... En el techo del cuarto ventrículo encontramos 3 agujeros. Un agujero al medio denominado agujero de Mayendi. Y a los lados, 2 agujeros denominados agujeros de Luschka. Agujeros de Luschka. Hay que recordar lo siguiente: medio con M de Mayendi, laterales con L de Luschka. Por lo tanto, la alternativa serían agujeros de Luschka, que son 2 laterales, agujeros de Mayendi, que es solamente 1. 2 y 3, alternativa B. Pregunta 28. Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio se extienden en sentido posterior y constituyen... Hay que recordar que las neuronas que se encargan de captar olor se denominan células olfatorias. Estas transmiten el impulso a unas que se encuentran por encima de la lámina cribosa, denominadas células mitrales. El conjunto de células mitrales forma al bulbo olfatorio. Que sería toda esta estructura de azul. Y el conjunto de axones de las células mitrales forman esta estructura denominada cintilla olfatoria
o también llamada tracto olfatorio o tracto olfatorio. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa D, tracto olfatorio. Pregunta 29. Las papilas linguales más abundantes y que no intervienen en la determinación de los sabores son. Hay que recordar que en la lengua humana encontramos tres tipos de papilas: caliciformes, también llamadas circunvaladas, fungiformes y las filiformes. Las papilas caliciformes presentan alrededor de 100 botones gustativos, por lo que éstas sí pueden captar sabor. Su ubicación es en la V lingual, que separa el tercio posterior de los 2 tercios anteriores de la lengua. Las papilas fungiformes, con forma de hongo, tienen alrededor de 5 botones gustativos, por lo que también captan sabor. Estas se ubican en la punta y bordes de la lengua. Y las papilas filiformes, que abundan en el dorso de la lengua, estas carecen de botones gustativos, por lo que estas no pueden captar sabor. Por lo tanto, la alternativa sería papilas filiformes, alternativa D. Pregunta 30. Los corpúsculos de Pacini son de tipo. Los corpúsculos de Pacini, que se ubican en la parte más profunda de la piel, se encargan de poder percibir sensaciones de presión. Y las sensaciones de presión corresponden a las sensaciones táctiles. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa D, táctiles. Tema sistema endocrino. 31. Son hormonas que derivan del colesterol. Hay que recordar que las hormonas, por su naturaleza, se dividen en 3 grupos: proteicas o peptídicas, esteroideas y aminas. Las hormonas del hipotálamo son proteicas como oxitocina, antidiurética, hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras, mientras que la dopamina es una hormona de tipo amina. La hipófisis tiene solamente hormonas proteicas. La glándula suprarrenal tiene hormonas esteroideas y hormonas aminas. Esteroideas como los corticoides, aldosterona y cortisol, y las catecolaminas, que son aminas como adrenalina y noradrenalina. Las gónadas, testículos y ovarios tienen hormonas de tipo esteroideas, que son las sexuales: testosterona, estrógenos, progesterona. Por lo tanto, nos piden esteroideas, que son las que vienen de colesterol. Sería dopamina, no, esta es amina. Aldosterona, esta es una esteroidea. Somatostatina, esta no, es una proteica. Estrógenos, hormona sexual, es una esteroidea. Cortisol también sería, por ser una hormona de tipo esteroidea. Entonces sería alternativa 2, 4, 5, alternativa D. Pregunta 32. La glándula hipófisis. La glándula hipófisis, también llamada glándula maestra o pituitaria, hay que recordar que se ubica en la silla turca de los huesos esfenoides. Se le llama glándula maestra porque tiene acción sobre las demás glándulas endocrinas. Esta glándula se compone de 2 porciones, una porción anterior también llamada adenohipófisis y una porción posterior también llamada neurohipófisis. Esta última es la que presenta el tallo que comunica la hipófisis con el hipotálamo, que es parte del diencéfalo. Por lo tanto, vamos a ver las alternativas. 1. Se localiza en la silla turca. Correcto. 2. Es una estructura pequeña que se une al cerebelo a través del lóbulo anterior. Esta sería incorrecta porque se une al cerebro y es a través del lóbulo posterior o neurohipófisis. Alternativa 3. Las hormonas que producen influyen sobre otras glándulas endocrinas. Correcto, de ahí su nombre de glándula maestra. 4. Es una glándula endocrina pero también es exocrina. Falso. Las glándulas que a la vez son endocrinas y exocrinas se llaman glándulas mixtas, y estas son páncreas, riñones, hígado y gónadas. Y la 5 dice: se une a la superficie inferior del encéfalo, o sea, diencéfalo,
mediante el infundíbulo. Esto sería correcto. Este tallo recibe el nombre de infundíbulo o pars infundibularis. Entonces, alternativas correctas: 1, 3 y 5, alternativa C. Pregunta 33. Las células gonadotropas secretan dos hormonas. Hay que recordar que en la porción anterior o adenohipófisis encontramos dos tipos de células: las que no se tiñen y las que se tiñen. Las que no se tiñen se denominan cromófobas. Las que sí se tiñen se llaman cromófilas. Las cromófilas son de dos tipos: las que se pintan de rojo, acidófilas, y las que se pintan de azul, basófilas. Las que se pintan de rojo, acidófilas, son dos: célula somatotropa, que se encarga de secretar a la GH, o también llamada hormona de crecimiento. La célula lactotropa, que se encarga de secretar a la PRL o prolactina. La célula tirotropa, que es una basófila, se encarga de secretar a la TSH, hormona estimulante de tiroides o tirotropina. La célula corticotropa libera dos hormonas: libera a la ACTH, hormona adrenocorticotropa, también llamada corticotropina, que estimula a la glándula suprarrenal, y también libera MSH, hormona estimulante de melanocitos. Por último, la célula gonadotropa, que es la pregunta, libera a las gonadotropinas, que son la FSH, folículo estimulante, y a la LH, hormona luteinizante. Entonces, alternativa 1 y 2, clave letra A. Pregunta 34. Son células acidófilas de la adenohipófisis. Como ya mencioné en la pregunta anterior, las células acidófilas son parte de las cromófilas, y estas son dos: las somatotropas y las lactotropas. Por lo tanto, sería alternativa 3 y 4, 3 y 5, perdón, sería alternativa D. Pregunta 35. Corresponden a las hormonas hipotalámicas. El hipotálamo está formado por un conjunto de núcleos nerviosos. Hay dos muy importantes: el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico se encarga de la secreción de la hormona ADH, o también llamada vasopresina. ADH o vasopresina, que se encarga de la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector del riñón. El núcleo paraventricular se encarga de la secreción de la hormona oxitocina, que es una hormona que se va a encargar de la contracción del útero en el parto y de la eyección de la leche durante la lactancia. Ambas hormonas van a ser almacenadas dentro de la neurohipófisis, que realmente no es una glándula, sino es un almacén. Aparte de ADH y oxitocina, hay otros núcleos que se encargan de la creación de hormonas liberadoras y de hormonas inhibidoras. Por lo tanto, la alternativa sería 1. Folículo estimulante, no, esta es una hormona de la hipófisis. Hormona luteinizante, no, también es de la hipófisis. 3. Hormona antidiurética, esta es la ADH, o también llamada hormona antidiurética. Oxitocina también sería la que libera el núcleo paraventricular, y prolactina no, por ser una hormona de la hipófisis. Entonces, alternativa sería 3 y 4, alternativa D. Pregunta 36. Hormonas presentes en la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina que se ubica en la región inferior del cuello. Rodea la tráquea hasta el sexto anillo traqueal. Esta glándula se compone de dos lóbulos que se unen por un istmo. Desde el punto de vista histológico, está compuesto por folículos. Las células que conforman los folículos se llaman células foliculares y se encargan de secretar a las hormonas T3 y T4.
T3, también llamada triiodotironina, y T4, también llamada tetraiodotironina o tiroxina. Ambas se van a encargar de aumentar el metabolismo, crear calor y permiten llenar de mielina alrededor del axón. La célula C o célula parafolicular es la que se encarga de secretar calcitonina, y de ahí su nombre de célula C. La calcitonina es una hormona hipocalcemiante, o sea, se encarga de disminuir la cantidad de calcio en la sangre. Entonces, alternativas: triiodotironina, T3, esta es correcta. Tetraiodotironina o tiroxina, la T4, esta también es correcta. 3, paratiroidea, esta es falsa. Punto 4, calcitonina, correcta. Y punto 5, tirotropina, falsa. Por lo tanto, la clave es 1, 2 y 4, alternativa B. Pregunta 37. Hormonas presentes en la corteza suprarrenal. Hay que recordar que la glándula suprarrenal se compone de corteza y médula. La corteza proviene del mesodermo y la médula proviene del ectodermo. La corteza se divide en tres zonas: zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. La zona glomerular abarca del 10 al 20% de toda la corteza. La zona fasciculada abarca del 50 al 70% y la reticular solamente el 10%. Es la zona más pequeña. La zona glomerular sintetiza a los mineralocorticoides, como son, por ejemplo, la aldosterona. La aldosterona se encarga de aumentar la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal y permite la excreción de potasio. Como glucocorticoides tenemos al cortisol. El cortisol se encarga de aumentar los niveles de glucosa en sangre, o sea, causa hiperglicemia. Es un potente antiinflamatorio, pero también es un inmunosupresor. Y la zona reticular, aquí encontramos a los sexocorticoides o gonadocorticoides, como son andrógenos y estrógenos. Por lo tanto, alternativa sería 1, aldosterona, 2, cortisol, alternativa 1 y 2 solamente. Pero nos piden excepto. Entonces los excepto, según las claves, van a ser las catecolaminas, que provienen de la médula y no de la corteza. Entonces sería adrenalina y noradrenalina. 4 y 5, alternativa E. Pregunta 38. Son hormonas de la médula suprarrenal que se liberan en estado de peligro. Como ya he mencionado en la pregunta anterior, la médula suprarrenal es la que libera las catecolaminas. Las catecolaminas se liberan en estados de peligro y estrés, y estas son dos: adrenalina y noradrenalina, también llamadas epinefrina y norepinefrina. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa D, adrenalina y noradrenalina. Pregunta 39. El síndrome de Cushing se produce por la hipersecreción de: si es que aumenta la secreción de mineralocorticoides, como la aldosterona, el síndrome se denomina síndrome de Cohn. Pero si aumentan los glucocorticoides, como el cortisol, el síndrome se denomina síndrome de Cushing, que se caracteriza por una cara con forma de luna llena, un cuello grande con una jiba de búfalo y un abdomen prominente con estrías. Por lo tanto, la alternativa sería glucocorticoides, alternativa E. Pregunta 40. La melatonina regula los ciclos reproductivos, estaciones de muchos animales. Además, influye en los ciclos de sueño y vigilia. Esta hormona es producida por la glándula. La melatonina, también le llaman comúnmente la hormona de la juventud, es una hormona producida por la glándula pineal, y su actividad aumenta sobre todo en las noches y en lugares muy oscuros. Entonces, alternativa E, glándula pineal. Sistema cardiovascular.
Pregunta 41. Son características de las aurículas. Hay que recordar que las aurículas son de ubicación superior y los ventrículos de ubicación inferior. La forma de las aurículas es cuboidea. La forma de los ventrículos es cónica. Los músculos presentes en las aurículas se denominan músculos pectíneos y se ubican en las orejuelas. Y los músculos presentes en los ventrículos se denominan músculos papilares y se encuentran unidos a las cuerdas tendinosas. Las paredes de las aurículas son delgadas y lisas debido a que tienen gran cantidad de tejido fibroso, y las paredes de los ventrículos son gruesas y rugosas debido a que tienen gran cantidad de músculo estriado cardíaco. Por lo tanto, alternativa, forma cuboidea, correcto, como está en el cuadro. Forma cónica, no. 3. Presentan músculos papilares, no. Papilares son de ventrículos, también sería falsa. Tienen orejuelas, correcto, que es donde se ubican los músculos pectíneos. Y presentan cuerdas tendinosas, falsa, ya que estos se unen a músculos papilares de ventrículos. Entonces sería la respuesta 1 y 4, alternativa B. Pregunta 42. Capa media del corazón, cuya función es realizar las contracciones cardíacas. El corazón tiene 3 capas. De adentro a afuera son las siguientes: endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio tiene epitelio simple plano. El miocardio tiene tejido muscular estriado cardíaco y es el encargado de las contracciones del corazón. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B, miocardio. Pregunta 43. Ruido cardíaco que se produce por el cierre y la vibración de las válvulas auriculoventriculares al inicio de la contracción isovolumétrica. Hay que recordar que el ciclo cardíaco tiene 4 fases: la fase de llenado, la contracción isovolumétrica, la eyección y la dilatación isovolumétrica. Entre la fase de dilatación y llenado ocurre la apertura de válvulas auriculoventriculares. Entre la fase de llenado y la contracción isovolumétrica ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entre la fase de contracción isovolumétrica y eyección ocurre la apertura de válvulas sigmoideas. Y entre la fase de eyección y la fase de dilatación ocurre el cierre de las válvulas sigmoideas. El cierre de válvulas siempre va a originar un ruido cardíaco. El cierre de las válvulas auriculoventriculares origina al primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas sigmoideas origina al segundo ruido cardíaco. Y como me preguntan por la contracción isovolumétrica, sería primer ruido cardíaco el que le antecede. Alternativa A. Pregunta 44. Válvula que se localiza entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Recordemos que el corazón tiene 4 cavidades. Las de arriba se llaman aurículas. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Las de abajo se llaman ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La válvula ubicada entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo nada más tiene 2 valvas y su nombre es válvula bicúspide por 2 valvas. La válvula ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho tiene 3 valvas. Esa es la razón por la que se denomina válvula tricúspide. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B, válvula tricúspide. Pregunta 45. El ciclo cardíaco presenta 2 momentos denominados sístole y diástole. El proceso de sístole ventricular se caracteriza porque el ciclo cardíaco, como ya había mencionado, tiene 4 etapas: llenado, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Las 2 primeras, llenado con relajación isovolumétrica, corresponden a la etapa de diástole ventricular, y estas otras 2, contracción isovolumétrica y eyección, corresponden a la sístole ventricular. Cuando hay sístole ventricular,
hay apertura de válvulas sigmoideas para luego un cierre de válvulas sigmoideas. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. Las válvulas sigmoideas o semilunares se cierran. Pregunta 46. Después del nacimiento, el corazón bombea sangre dentro de dos circuitos cerrados. Del corazón nacen dos arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar. La arteria aorta lleva sangre a todo el cuerpo para que el cuerpo se nutra. Esa circulación se llama circulación mayor o sistémica. La arteria pulmonar lleva sangre a los pulmones para que esta sangre se oxigene. Esa circulación se llama circulación menor o pulmonar. Entonces, alternativa 2 y 3, alternativa B. Pregunta 47. Los vasos sanguíneos que transportan sangre desoxigenada a la aurícula derecha son. Hay que recordar lo siguiente. A la aurícula derecha llegan 3 vasos sanguíneos: la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno venoso coronario. A la aurícula izquierda llegan 4 venas pulmonares. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Como nos piden aurícula derecha, entonces la alternativa es vena cava superior, vena cava inferior, seno venoso coronario. 1, 2 y 3, alternativa A. Pregunta 48. Son características de las arterias. 1. Inician en capilares. Esta alternativa es falsa, ya que los vasos sanguíneos que inician en capilares son las venas, no las arterias. 2. Son divergentes, o sea, se van ramificando, lo cual es correcto. Una rama de una arteria origina ramas cada vez más delgadas. 3. Soportan altas presiones, lo cual también es correcto. La túnica media de las arterias tiene fibras elásticas, lo que permite soportar altas presiones. 4. Transporta sangre del corazón a los tejidos, lo cual es correcto. Esto es lo que realiza la arteria aorta. Alternativa 5. Contiene sangre venosa. De forma general, esta es falsa, pero hay que recordar que hay una arteria que si tiene sangre venosa es la arteria pulmonar. Sería esa el único excepto. Entonces, alternativa sería 2, 3 y 4, alternativa C. Pregunta 49. Son ramas directas del tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama de la aorta abdominal. Se divide en 3 ramas: la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Hay que recordar que la arteria esplénica origina a las ramas cortas del estómago. Por lo tanto, la alternativa sería 1, correcto. 2, coronaria estomáquica, también llamada arteria gástrica izquierda, así que también estaría correcto. Y punto 3, arteria hepática común, correcto. 1, 2 y 3, alternativa A. Pregunta 50. Arteria que irriga el colon descendente, sigmoides y recto. Alternativa A dice arteria renal. Esta, como su nombre indica, se encarga de la irrigación de los riñones. La B dice arteria mesentérica superior. Esta irriga a yeyuno, ilion, colon ascendente y la mitad del colon transverso. Alternativa C dice arteria mesentérica inferior. Esta irriga a la mitad del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y recto. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa C. Sistema respiratorio. Pregunta 51. Son características de la tráquea. 1. Se localiza en la parte anterior y media del cuello. Esta alternativa es falsa, ya que se localiza en el mediastino superior. Va desde la vértebra C6 a la vértebra D5. Alternativa 2. Se localiza en el mediastino superior del tórax. Alternativa correcta. 3. Presenta una longitud de 12 centímetros. Correcto. Pregunta 4. Constituye 12 anillos traqueales incompletos de cartílago hialino. Esto es falso, ya que son de 16 a 20 anillos.
Y 5 dice su límite superior se encuentra a nivel de la cuarta vértebra cervical. También sería falso porque, como ya mencioné, se ubica a nivel de la vértebra C6. Por lo tanto, la clave sería 2 y 3, alternativa B. Pregunta 52. Son funciones de los senos paranasales. En la cabeza vamos a encontrar 4 huesos con cavidades neumáticas llamados senos paranasales, ya que se comunican con las fosas nasales. Estos huesos son hueso frontal, hueso etmoides, huesos esfenoides y huesos maxilares superiores. ¿Por qué razón tenemos en la cabeza ósea esos espacios vacíos? Es para que actúen como cajas de resonancia de la voz y también para disminuir o aligerar el peso de la cabeza. Por lo tanto, las alternativas serían 3 y 4, alternativa E. Pregunta 53. Región de la faringe que cumple la función respiratoria y digestiva. La faringe es un conducto músculo membranoso que se ubica por detrás de fosas nasales, cavidad oral y laringe. La primera porción se llama nasofaringe o rinofaringe o epifaringe, función solamente respiratoria. La siguiente porción se llama orofaringe, bucofaringe o mesofaringe, función digestiva y respiratoria. La porción final se llama laringofaringe o hipofaringe, función solamente digestiva. Por lo tanto, es la porción media, bucofaringe u orofaringe, la que se encarga de funciones digestivas y a la vez respiratorias. Entonces, alternativa C. Pregunta 54. El órgano respiratorio que presenta a las cuerdas vocales es... Hay que recordar que las cuerdas vocales son estructuras que se encargan de vibrar con el sonido, con el aire, para producir sonido. Estas se ubican a nivel de la laringe, alternativa C. Hay 2 tipos de cuerdas vocales, las superiores y las inferiores. Las verdaderas son las inferiores. Pregunta 55. La pared de la tráquea está compuesto desde la más profunda hasta la más superficial por las siguientes capas. La capa más interna se denomina capa mucosa. La capa más externa a la mucosa es la submucosa. Normalmente alrededor de la submucosa hay tejido muscular, pero en caso de la tráquea lo que encontramos es cartílago hialino. Por lo tanto, la alternativa sería 1, 3 y 5, alternativa E. Hay que recordar que el peritoneo rodea órganos abdominales. Pregunta 56. Unidad anatómica y funcional de los pulmones. En el sistema respiratorio encontramos 2 porciones, la porción conductora o también llamadas vías respiratorias y la porción respiratoria o pulmones. Los pulmones están constituidos por estructuras de forma piramidal o cónica cuyo nombre es lobulillo pulmonar. Por lo tanto, la alternativa correcta sería alternativa A, lobulillo pulmonar. Pregunta 57. La sangre oxigenada llega a los pulmones por... Hay que recordar que los pulmones tienen una doble irrigación funcional e irrigación nutricional. La funcional es la que se va a encargar de que la sangre se oxigene. La sangre llega ahí por las arterias pulmonares, pero la pregunta dice sangre oxigenada. O sea, nos están pidiendo la sangre que llega al pulmón para que el pulmón sea nutrido. Entonces la alternativa tiene que ser arterias bronquiales, alternativa A. Ramas de la arteria aorta. Pregunta 58. Son los encargados de sintetizar la sustancia surfactante que evita que el alveolo colapse durante el proceso de respiración. En el alveolo pulmonar encontramos 2 tipos de células. Neumocito tipo 1, también llamado membranoso, y el neumocito tipo 2, también llamado granuloso. El tipo 1 es el que participa en el proceso de la hematosis, o sea, en el intercambio de gases, hematosis. Mientras que el tipo 2 es el encargado de secretar a la sustancia surfactante o también llamada sustancia tensioactiva. Y como la pregunta es acerca de quién sintetiza la surfactante, entonces la respuesta es
neumocito tipo 2 o neumocito granuloso, alternativa B. Pregunta 59. Respecto al proceso de la inspiración, se afirma que, para recordar esto, hay que primero saber la ley de Boyle. ¿Qué cosa dice la ley de Boyle? Que en un ambiente cerrado, si aumenta el volumen, entonces disminuye la presión. Los músculos de la caja torácica, al contraerse, permiten expandir la caja torácica, aumentando su volumen. Por lo tanto, la presión intrapulmonar disminuye. El aire, como todo gas, viaja de mayor a menor presión. Y como la presión intrapulmonar ha disminuido, el aire empieza a ingresar. Por lo tanto, 1. ¿Es un fenómeno activo? Correcto, porque hay contracción muscular. 2. ¿Es un fenómeno pasivo? Falso. 3. Se produce la contracción de los músculos inspiratorios. Esto también es correcto. 4. ¿Se produce la relajación de músculos inspiratorios? No, esto es parte de la expiración, no de la inspiración. Y 5. Ocurre la expansión de los pulmones. Correcto. Al llenarse de aire, los pulmones se expanden. Entonces, alternativa 1, 3 y 5, alternativa C. Pregunta 60. Referente a los pulmones, se afirma que hay que recordar que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo por la presencia del corazón. El pulmón derecho tiene dos fisuras, fisura horizontal y fisura oblicua, lo que hace que este pulmón se divida en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El pulmón izquierdo nada más tiene una sola fisura, la fisura oblicua, que divide el pulmón izquierdo en solamente lóbulo superior y lóbulo inferior. Las masas son así: en el derecho 600 gramos y en el izquierdo 500 gramos. Lóbulos: derecho 3, superior, medio, inferior; izquierdo solamente 2, superior e inferior. Segmentos: los segmentos son división de los lóbulos. En el pulmón derecho tenemos 10, en el pulmón izquierdo tenemos solamente 8 segmentos. Por lo tanto, 1. En el pulmón izquierdo se divide el lóbulo superior e inferior por fisura oblicua, alternativa correcta. 2. El pulmón derecho presenta 10 segmentos y el izquierdo 8, alternativa correcta. 3. El pulmón derecho se divide en lóbulo superior, medio e inferior por una fisura oblicua y una horizontal. Correcto. Alternativa 4. Está formado por unidades llamadas bronquiolos respiratorios. Esto es falso. Recuerda que la unidad se llama lobulillo pulmonar. Alternativa 5. El pulmón izquierdo es más grande. Falso, ya que el pulmón izquierdo es más pequeño por la presencia del corazón. Entonces, clave sería 1, 2 y 3. Alternativa A. Tema sistema digestivo. Pregunta 61. La mucosa o revestimiento interno del tracto gastrointestinal está compuesto por... Hay que recordar que el tubo digestivo se compone de 4 capas. La primera capa se llama capa mucosa. Es la capa más interna y se compone de epitelio, corion, que es tejido conjuntivo laxo, y muscularis mucosae. La muscularis mucosae es tejido muscular liso. La siguiente capa se denomina capa submucosa. En la capa submucosa encontramos glándulas, tejido linfoide, además de un plexo nervioso, el plexo nervioso de Meissner, que se encarga de activar las secreciones. La siguiente capa se denomina capa muscular. En la capa muscular encontramos dos túnicas de músculo liso, una túnica longitudinal externa y otra túnica circular interna. También aquí encontramos un plexo, el plexo nervioso de Auerbach, que se encarga del movimiento peristáltico. Por último, la última capa se denomina capa serosa o capa adventicia. Se llama serosa
cuando hay peritoneo debajo del diafragma y se llama adventicia cuando no hay peritoneo encima del diafragma. Entonces, como nos piden por la mucosa, sería epitelio, corion y músculo liso. Epitelio, el corion, que es tejido conjuntivo, y músculo liso. 1, 3 y 5, alternativa A. Pregunta 62. Relacionar ambas columnas convenientemente. En el estómago encontramos tres tipos de glándulas: las glándulas cardiales, las glándulas fúngicas y las glándulas antropilóricas. Las glándulas cardiales, así como las fúngicas y las antropilóricas, presentan células mucosas que se encargan de la producción de moco. Así que aquí sería número 4. En las glándulas antropilóricas encontramos también a la célula G. La célula G se encarga de liberar gastrina, que es una hormona que activa las secreciones gástricas. Por lo tanto, célula G, aquí sería número 1. En las glándulas fúngicas encontramos células zimógenas y células oxínticas. Las oxínticas se encargan de producir HCl, por lo tanto aquí sería el número 3. Y las células zimógenas se encargan de la secreción de la enzima denominada pepsinógeno, número 2. Entonces sería 2, 3, 1, 4, alternativa B. Pregunta 63. Respecto al intestino delgado tenemos 1. Histológicamente presenta 3 capas. Esto es falso, ya que el intestino delgado es parte del tubo digestivo. Hay que recordar que tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. 2. Se extiende desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Esto es correcto. Por arriba limita con el estómago. Esto se llama píloro. Por abajo limita con el ciego. Esto se llama válvula iliocecal. Así que alternativa 2, correcta. 3. Sintetiza vitamina K. Esto es falso, ya que esto corresponde al intestino grueso. 3. Tiene 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. Esto es correcto, ya que la primera porción se llama duodeno y lo siguiente se denomina yeyuno e ilion. Finalmente, acá dice colon, por lo tanto sería falso, porque es duodeno, yeyuno e ilion, no colon. Colon es parte del intestino grueso. Y 5. Interviene en la absorción de los alimentos. En el intestino delgado ocurre digestión final de alimentos más absorción de nutrientes, por lo tanto sería correcto. Entonces, alternativa sería 2 y 5 solamente, alternativa D. Pregunta 64. Dice, la mucosa del presenta abundantes microvellosidades, lo cual amplifica el área de absorción. Hay que recordar que por excelencia la porción del tubo digestivo que realiza absorción es el intestino delgado, y para que pueda aumentar su área de absorción tiene válvulas conniventes, tiene vellosidades intestinales y también tiene microvellosidades. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa E, intestino delgado. Pregunta 65. Son funciones de la saliva excepto. La saliva se secreta en la boca en un volumen de 1200 a 1500 ml al día. Se compone de agua, iones, de una enzima llamada tialina o alfa-amilasa salival, que se encarga de la digestión de carbohidratos, lisocimas, que se encargan de destruir bacterias, y mucina, que le da ese aspecto mucoso a la saliva. Por lo tanto, alternativa A, destruir bacterias, correcto, porque tiene lisocimas. Alternativa B, digerir carbohidratos, correcto, porque tiene tialina. Alternativa C, disolver alimentos, correcto, porque tiene agua. Alternativa D, digerir proteínas. Esta sería falsa, pues la saliva no tiene ninguna enzima para esta acción. Entonces, clave, alternativa D. Pregunta 66. La glándula salival más voluminosa es. Hay que recordar que las glándulas salivales se dividen en 2 grupos: las menores y las mayores. Las mayores son 3: parótidas, submaxilares y sublinguales. La más voluminosa es la glándula parótida. Sin embargo, su secreción solamente corresponde al 20% de la saliva.
La submaxilar no es tan grande como la parótida, sin embargo, esta es la que secreta el 70% de la saliva. Y la glándula sublingual es muy pequeña y secreta el 5% de la saliva. Como en la pregunta nos piden por la más voluminosa, la respuesta es glándula parótida, alternativa A. Pregunta 67. La glándula salival que secreta el mayor volumen de saliva es, como ya he mencionado, la parótida es grande, pero nada más sintetiza el 20% de la saliva. En cambio, la submaxilar, que es más pequeña, sintetiza el 70% de la saliva. Por lo tanto, la alternativa va a ser alternativa E, glándula submaxilar. Pregunta 68. La porción exocrina del páncreas está representada por... El páncreas es una glándula mixta o anficrina y como tal tiene dos porciones o dos unidades, la unidad endocrina y la unidad exocrina. La primera, la endocrina, está representada por los islotes de Langerhans, que se encargan de crear hormonas. Y la segunda, la unidad exocrina, que es la pregunta, está representado por los acinos pancreáticos, que se encargan de la secreción de jugo pancreático. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B. Hay que recordar que el jugo pancreático es rico en bicarbonato y rico en enzimas. Pregunta 69. Tiene por función la emulsificación de las grasas. Para que las grasas puedan ser digeridas, se requiere primero que estén emulsificadas, o sea, romper la gota grande de grasa en gotas más pequeñas para que las enzimas puedan digerirlas. El encargado de esto es la bilis, y el componente de la bilis que realiza esta actividad se denomina sales biliares. Alternativa D. Pregunta 70. El quimo y kilo se forman respectivamente en... Lo que consumimos son alimentos. El alimento es masticado y se convierte en bolo alimenticio. Cuando el bolo alimenticio cae al estómago y se mezcla con jugos gástricos, se le denomina quimo. Cuando el quimo llega al intestino y se absorbe nutrientes, se denomina kilo. Por lo tanto, quimo se forma en estómago y kilo se forma en el intestino delgado. Alternativa D. Tema sistema renal. Constituye el corpúsculo de Malpighi. Hay que recordar que la nefrona, que es la unidad fundamental del riñón, se compone de 4 elementos: corpúsculo renal o de Malpighi, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. El corpúsculo renal o de Malpighi presenta lo que ves de rojo, se denomina glomérulo renal, y lo que ves de negro y verde, que se denomina cápsula de Bowman. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B, cápsula de Bowman más glomérulo renal. Pregunta 72. El vaso sanguíneo que llega al glomérulo se denomina, y el que sale del... Muy bien. Como te había mencionado, lo que ves de rojo se llama glomérulo renal, que es un conjunto de capilares que se forman a partir de una arteriola que entra. Como entra, se llama arteriola aferente. Y la que sale entonces se denomina arteriola eferente. Por lo tanto sería clave la letra C, arteriola aferente la que ingresa y arteriola eferente la que sale. Pregunta 73. No forma parte de la nefrona. Como habíamos mencionado, la nefrona se compone de 4 elementos: corpúsculo renal o de Malpighi, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. El elemento que no forma parte de la nefrona, pero sí parte del riñón, es el tubo colector, que puede ser de primer orden el que recibe al túbulo contorneado distal o de segundo orden el que desemboca en la papila renal. Pregunta 74. En el corpúsculo renal se observan células epiteliales que presentan prolongaciones en forma de pie llamados podocitos. Estas corresponden a... Muy bien, las células que ves en color negro se denominan podocitos. Y los podocitos forman parte de
la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Lo que se ve de verde se llama hoja parietal de la cápsula de Bowman y está formada por epitelio simple plano. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa C, capa visceral de la cápsula de Bowman o capa glomerular. Pregunta 75. En el nefrón, la menor capacidad de reabsorción se produce a nivel D. Las partes de la nefrona que reabsorben son túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado proximal reabsorbe el 65% de agua, el 100% de glucosa y el 100% de aminoácidos. El asa de Henle reabsorbe el 15% de agua y el túbulo contorneado distal reabsorbe el 10% de agua. Esto podría variar por acción de la hormona aldosterona, que actúa sobre el túbulo contorneado distal. Me preguntan por el de menor capacidad, por lo tanto sería túbulo contorneado distal, alternativa C. Pregunta 76. Parte de la nefrona que desemboca en el tubo colector. Hay que recordar que el tubo colector no es parte de la nefrona, pero sí parte del riñón. La parte de la nefrona que desemboca aquí es la última porción de la nefrona, llamado túbulo contorneado distal. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa E, túbulos contorneados distales. Pregunta 77. La orina que fluye desde los conductos papilares entra directamente en... La médula renal está formada por las pirámides renales o de Malpighi. El vértice de la pirámide se denomina papila renal y esta drena la orina hacia las cálices menores que luego pasan a las cálices mayores. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa A, las cálices renales. Pregunta 78. La hormona que favorece la retención de agua por el riñón en la producción de orina es... Hay dos hormonas que actúan sobre el riñón. Sobre el TSD actúa la aldosterona. Y sobre el tubo colector actúa la hormona ADH, antidiurética, que se encarga de una reabsorción, de un aumento en la reabsorción de agua, impidiendo la orina, de ahí su nombre, antidiurética, no orinar. También se le llama a esta hormona vasopresina. Por lo tanto, la respuesta es letra D, vasopresina. Pregunta 79. Con respecto al aparato yuxtaglomerular, ¿es falso qué? Hay que recordar que este aparato se forma por tres tipos de células: las yuxtaglomerulares, las células de Polkisen o Lasis y la mácula densa. Las células yuxtaglomerulares se encargan de secretar renina y la renina eleva indirectamente la presión arterial. Las células de Polkisen o Lasis son células mesangiales extraglomerulares. Estas células secretan a la hormona llamada eritropoyetina o también llamada EPO, que se encarga de aumentar los niveles de glóbulos rojos, o sea, participa en la eritropoyesis. Y la mácula densa, que se encuentra dentro del túbulo contorneado distal, se encarga de detectar cambios salinos. Como nos pide la alternativa falsa, vamos a ver cada una. La dice, desempeña un papel importante en el control del equilibrio iónico. Correcto, mácula densa, cambios salinos. Alternativa 2, desempeña un papel regulador de la presión arterial. Correcto, la renina. La C, regula la tasa de filtración glomerular. También es correcto. Esto se da al medir la cantidad de sal que se libera en la orina. La alternativa D dice, la mácula densa se forma del túbulo contorneado proximal. Esta es falsa, ya que se forma en el túbulo contorneado distal. Entonces, alternativa falsa, alternativa D.
Pregunta 80. Los riñones secretan la siguiente hormona. La hormona que se libera a nivel renal es la eritropoyetina o EPO, que se encarga de aumentar los niveles de glóbulos rojos. El estímulo que debe tener estas células para poder liberar esta hormona es la hipoxia. ¿Qué ocurre cuando una persona viaja a alturas? Entonces, respuesta, alternativa D, eritropoyetina. Tema, sistema reproductor. 81. Son componentes genitales internos del sistema reproductor masculino, excepto tanto la uretra como el conducto eyaculador, como el conducto deferente y el epidídimo forman parte de los genitales internos del varón. En cambio, la próstata es una glándula anexa, por lo tanto, esta sería la alternativa incorrecta. Hay que recordar que la próstata se encarga de la formación del 30% del semen. Pregunta 82. Los testículos tienen las siguientes características. Alternativa A, son glándulas solo endocrinas. Esta sería falsa, ya que los testículos, así como los ovarios, son glándulas mixtas o anficrinas, ya que se encargan de función endocrina, así como de función exocrina. Alternativa B, se ubican dentro del abdomen. También es falso, los testículos son extraabdominales, se ubican en las bolsas escrotales. Alternativa C, presenta una coloración blanco-amarillento. También sería falso, ya que la túnica albuginia que rodea los testículos tiene una coloración blanco-azulada. Alternativa D, procede de los conductos de Müller. También esta sería falsa, ya que los testículos proceden o se relacionan con las crestas genitales. Y alternativa E, el testículo izquierdo se encuentra por debajo del derecho. Esta es correcta, ya que los testículos están a diferentes niveles debido a su irrigación, a su drenaje venoso. Entonces, clave correcta, alternativa E. Pregunta 83. Los testículos tienen las siguientes características, excepto. Alternativa A, necesitan temperatura inferior a la corporal para ser funcional, lo cual es correcto. Si el testículo tiene la temperatura del cuerpo, simplemente no funciona y por lo tanto no existiría producción de espermatozoides. Alternativa B, la temperatura es aproximadamente de 34 grados centígrados. También alternativa correcta, como mencioné, tiene que ser menor a la corporal. Alternativa C, la contracción de músculos escrotales regula la temperatura de los testículos. Alternativa correcta, en los testículos encontramos un músculo llamado músculo cremaster. Este músculo se encarga de elevar o descender los testículos cuando hace frío o cuando hace calor. Alternativa D, los testículos se desarrollan en la región pélvica. Esta es falsa, ya que los testículos se desarrollan en la región lumbar, en la región donde están los riñones, y migran alrededor del 7º mes de vida intrauterina. Por lo tanto, la alternativa incorrecta es la alternativa D. Pregunta 84. En el intersticio que separa los túbulos seminíferos adyacentes hay un grupo de células llamadas células de Leydig que secretan. En el intersticio a los túbulos seminíferos encontramos a las células de Leydig, que son células creadoras o secretoras de hormonas. La hormona que secreta se denomina testosterona, alternativa D. La hormona que estimula a las células de Leydig para que pueda crear testosterona es la hormona LH. En el túbulo seminífero encontramos dos tipos de células, Sertoli y las espermatogonias. Las espermatogonias originan a los espermatozoides y las de Sertoli se encargan de nutrir y proteger a las espermatogonias. Pregunta 85. Cuando no hay fecundación, el cuerpo amarillo deja de funcionar después de su formación. El día 14 de un ciclo menstrual normal de 28 días se da la ovulación. Luego de la ovulación, los restos del folículo ovárico se transforman en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo es mantenido por una hormona denominada la LH. Sin embargo, si es que no hay fecundación, llega a morirse a los 10 o 12 días después de haberse formado, para que de esa manera el día 28 exista menstruación. Entonces, alternativa C, 10 a 12 días.
Pregunta 86. El principal mecanismo a través del cual las trompas de falopio llevan el óvulo hacia el útero es a través de... Hay que recordar que ovario y trompa de falopio no están unidas, están separadas. Cuando se da la ovulación, sale disparado el ovocito y es capturado por las fimbrias de la trompa de falopio. Ahora, para que el ovocito vaya desde las fimbrias hasta el útero, el mecanismo es mediante cilios, pero el principal es mediante contracciones peristálticas que ocurren en la trompa de falopio. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B, contracciones peristálticas de la pared muscular. Pregunta 87. La membrana que se exfolia y disgrega de la pared uterina cada 28 días se llama. El útero tiene 3 capas: endometrio, miometrio y perimetrio. La capa que se cae es el endometrio, pero el endometrio se divide en 2 zonas, una zona basal y una zona funcional. La zona funcional es la que se desprende con la menstruación, mientras que la basal se encarga de reponer, se encarga de crear otra vez a la membrana funcional. Por lo tanto, alternativa sería alternativa de endometrio funcional. Pregunta 88. El resultado de la oogénesis es... La oogénesis es el proceso mediante el cual se da la formación de gametos femeninos. En un varón, una célula primaria va a originar a 4 células funcionales. En cambio, en la mujer no. En la mujer origina solamente a una célula haploide y 3 cuerpos polares. Por lo tanto, sería alternativa B, un óvulo haploide más 3 cuerpos polares. Pregunta 89. La superficie ovárica está revestida por... En el ovario encontramos un epitelio que rodea el ovario llamado epitelio germinativo de Waldeyer, una corteza y una médula. En la médula encontramos vasos sanguíneos. En la corteza encontramos folículos ováricos y el cuerpo lúteo. Y el epitelio de Waldeyer es un epitelio simple cúbico. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa C, epitelio cúbico simple. Pregunta 90. La pubertad en las niñas es consecuencia de la siguiente serie. La glándula que va a activar el desarrollo en la mujer es la hipófisis, con una hormona que actúa sobre el ovario denominado FSH, hormona folículo estimulante. Esta hormona permite que los folículos ováricos maduren y el folículo ovárico, a la par que va madurando, va liberando otra hormona denominada estrógenos. Y son los estrógenos los encargados de la formación de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, como por ejemplo el crecimiento de mamas y de caderas. Entonces la alternativa sería alternativa A. Tema embriología. Pregunta 91. En la estructura del espermatozoide, el acrosoma se origina de... Hay que recordar que un espermatozoide tiene los siguientes elementos. Se compone de una cabeza, una pieza media y el flagelo. En la cabeza encontramos el núcleo y por delante del núcleo encontramos al acrosoma, que contiene las enzimas para la fecundación. El acrosoma, que es lo que vemos aquí en verde, deriva del aparato de Golgi. Entonces, alternativa sería alternativa B, aparato de Golgi. Pregunta 92. La enzima que interviene en el proceso de fecundación es... En el acrosoma encontramos las enzimas que van a participar en la fecundación. Aquí encontramos a la enzima denominada hialuronidasa, que se encarga de destruir las uniones celulares de las células foliculares, y también encontramos aquí a la acrosina, que permite la penetración de la zona pelúcida.
Por lo tanto, la alternativa correcta es alternativa C, hialuronidasa. Pregunta 93. La capacitación del espermatozoide implica cambios a nivel bioquímico de su membrana. Esta se realiza fundamentalmente una vez que los espermatozoides han entrado en el canal vaginal y llegan al útero, inicia la capacitación. Esta inicia en el útero y termina a nivel de trompas uterinas o de falopio. Por lo tanto, la alternativa correcta es alternativa D, útero y trompas uterinas. Pregunta 94. La fusión de los pronúcleos masculino y femenino durante la concepción se denomina. Hay que recordar que las etapas de la concepción son las siguientes. Primero, penetración de la corona radiada. Aquí se usa la enzima hialuronidasa. Segundo, penetración de la zona pelúcida. Aquí se usa la enzima acrosina. Tercero, reacción de zona. En esta etapa, la zona pelúcida evita que entren más espermatozoides y así se evita la polispermia. Y punto 4, la anfimixis, que es la fusión de pronúcleos masculino y femenino. Por lo tanto, clave sería alternativa C, anfimixis. Pregunta 95. Después de la fecundación, tiene lugar una rápida sucesión de divisiones mitóticas del cigoto denominado. Luego que terminó la fecundación, tenemos una sola célula llamada huevocigoto. Esta célula rápidamente se divide en 2, luego se divide en 4 y así hasta que es una mórula. Esta serie de divisiones rápidas se denomina segmentación. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa D, segmentación. Pregunta 96. Si el ovocito humano es fecundado, este se implanta en el endometrio del útero ¿cómo? El huevo cigoto aparece en el día 1, posfecundación. La mórula aparece en el día 3, posfecundación. Y el blastocisto aparece del día 4 al día 5, posfecundación. El día 6 ocurre la implantación, cuando el blastocisto aún se denomina blastocisto temprano. Se le llama temprano cuando todavía tiene 2 capas. La capa interna llamada embrioblasto, que luego origina el embrión, y la capa externa llamada citotrofoblasto, trofoblasto, que en un futuro va a originar a las membranas de nutrición, como por ejemplo corion y placenta. Entonces, la alternativa correcta sería alternativa C, blastocisto temprano. 97. La mórula se divide en 2 regiones denominadas. La mórula, hay que recordar que aparece en el día 3 posfecundación. Se llama mórula porque tiene aspecto de una mora y se divide en 2 regiones. De la línea azul hacia afuera se denomina masa celular externa. Y lo que está dentro se denomina masa celular interna. La masa celular externa origina al trofoblasto y la masa celular interna origina al embrioblasto. Por lo tanto, las claves serían trofoblasto y embrioblasto. 2 y 3, alternativa B. Pregunta 98. Al final de la primera semana, después de la fecundación, ya se puede hablar de embarazo porque embarazo se denomina a cuando el blastocisto ya se implantó en el endometrio. Antes de eso, aún no se puede hablar de embarazo. Por lo tanto, alternativa A dice, el blastocisto se implantado en el endometrio uterino. Alternativa A es la correcta. Pregunta 99. Cuando el embarazo se lleva a cabo fuera del útero se denomina. Normalmente el embarazo tiene que darse en el fondo del útero. Pero si el embarazo ocurre, por ejemplo, a nivel de cuello uterino, o a nivel de trompa de falopio, o a nivel de ovario, o incluso a nivel del saco de Douglas, que es una estructura extrauterina,
Eso se llamaría embarazo ectópico. Alternativa B. Pregunta 100. El cráneo comienza a desarrollarse durante la cuarta semana postfecundación y se compone de dos partes. La formación del cráneo se da como lo que ves de color rojo, neurocráneo, que se da mediante osificación intramembranosa, y lo que ves de azul, denominado el